Hola, ¿cómo le va? Un gusto reencontrarnos en esta nueva edición de Pool Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía que usted sigue todos los martes a las 11 de la noche acá por Metro. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas noches. Bueno, les presento a nuestro invitado. Estamos con el señor José Ciaba Serrate, que es economista, consultor histórico, columnista del diario Ámbito Financiero. Un placer. Igualmente, gracias por la invitación. Compartiendo de nuevo el programa. Y además, bueno, José Ciaba Serrate va a ser en Expo Estrategas, va a ser uno de los disertantes del seminario sobre economía y finanzas que se realiza en forma simultánea en la conferencia. Y entonces queremos acá un anticipo, mira, te hablamos con varios 4 meses antes. Bueno. No, era simplemente que contarle a la gente que vas a estar en el seminario. José, estamos a casi 5 meses de la asunción del gobierno de Macri. Ya pasó la devaluación, se quitaron las retenciones, mira todo lo que se incrementaron las tarifas de servicios públicos, se cerró el tema de los holdouts. ¿Qué evaluación haces vos de la gestión económica que lleva adelante Macri? Yo diría que del ajuste que tenía pensado Macri para este año ha hecho prácticamente el grueso, que la población está sintiendo ahora quizás el impacto más duro, porque el tarifazo se demoró un poco. Sí. Ha habido varias subas de nafta, ha tocado otra suba del precio de la nafta, y los ingresos que van a recomponerse han demorado en recomponerse, entonces tenemos casi el grueso del ajuste y con demora lentamente una recuperación de ingresos que va a venir más acentuada más adelante a medida que se cierren las paritarias. Sí. Es un momento crítico en ese sentido, pero también creo que ya el gobierno ha cerrado el tema más importante en su agenda, pensando hacia adelante, que es el tema de los holdouts, de los acreedores, que tenían muchas complicaciones, internas y externas, ¿no? Había que negociar en un juzgado, había que frenar a profesionales de la negociación, como Singer y los otros fondos, había además que traer una propuesta al Congreso de la Nación, donde había una posición minoritaria por parte del gobierno en las dos cámaras, había que convencer al Congreso de cambiar toda esa madeja y el andamiaje que había armado Cristina para inmovilizar al gobierno. Había una campaña en la opinión pública de patrio buitres muy fuerte, y la verdad que todo eso se hizo, y después hubo que ir a Nueva York y hacer la ingeniería del pago, tema no menor, para cancelar, pagarle a los holdouts. Y yo creo que de esa operación surgió como subproducto, además, una evidencia muy fuerte, muy importante. Hay financiación disponible para Argentina en cantidades que uno no se imaginaba. Y a una tasa razonable. A una tasa razonable, cara, que va a poder ser disminuida por parte de Argentina a medida que se vaya asentando el programa económico, pero digamos en cantidades que uno no imaginaba y que son muy importantes para darle viabilidad al plan económico, uno podría decir cualquiera sea porque la oferta ha estado sobre la mesa, aun cuando hay muchos aspectos de la política argentina que están por verse o que todavía no tienen un detalle muy claro. Sí, superó las expectativas. Superó ampliamente las expectativas, y yo creo que esto informa a toda la población, a los empresarios, a la oposición. Es decir, el mensaje creo que es muy potente de que va a haber financiación para la Argentina, aun cuando en el corto plazo pueda haber alguna demora en la implementación, algún resultado adverso. Esa es yo creo que ese es el dato más importante que aportó o aportaron estos 5 meses con visión de futuro. Ya que hablamos hablaste de tasas, vamos a hablar también de las tasas internas, que están en el 38 para las LEVAC. Aldo Piñanelli decía o dice que con unas tasas de esa magnitud no se puede reactivar la inversión y que el gobierno necesita como el agua. ¿Qué opinas de esa política? No, agua sí, pero ¿qué opinas de esa política de mantener las tasas altas para, dice el gobierno, para justamente combatir de alguna manera la inflación? Si esto es circunstancial, dura poco tiempo más, va a ser una anécdota, si querés un ligero traspié. Hoy en día 38% nominal es muy alto, no sabemos en términos reales qué magnitud tiene. Si es negativo. Si negativa para el inversor, puede ser, si sufre a pleno los ajustes tarifarios probablemente. Para el Estado a lo mejor sea positiva, eso también puede ser, si uno ve la recaudación que sube al 34%. Yo creo que es razonable pensar que esto va a bajar después de los resultados que ha tenido la política, sobre todo lo que hablamos de la colocación de deuda, y pensando que una vez cesen impactos muy fuertes, no recurrentes, como la devaluación, la reducción de retenciones,
en su impacto sobre los alimentos, los aumentos de tarifas. Una vez que desaparezca eso, la tasa de inflación daría toda la impresión que puede bajar sustancialmente. Y ahí la tasa de LEVAC va a poder bajar. Y en la medida que se reduzca, así ahí que claramente será más razonable hacer una visión o un análisis de largo plazo de cuán viable es esta deuda que se ha acumulado. Claramente había muchos pesos en circulación, por eso estaba el cepo. Cuando se corrió el cepo hubo que atender esta cantidad de pesos, después se dejó estallar el explosivo de dólar futuro que había dejado también el Banco Central, eso fue una incorporación de pesos adicionales, y quizás hubo algún altibajo, alguna ida y vuelta en la propia política del Banco Central, que puso la tasa en 38, la volvió a bajar en 30, después se asustó y la volvió a subir. Son pequeños contratiempos lógicos dada la magnitud de lo que hay que hacer. Pero te diría, en principio, lo más importante será ver el próximo mes si hay una posibilidad de bajar las tasas. Yo creo que esto se puede arreglar sin llegar al límite de lo dramático, es decir, muy temprano para pensar que estamos en una situación de las que hemos tenido en el pasado donde ha habido que implementar alguna cirugía. Hoy todavía estamos en una etapa muy primaria, donde las cosas se pueden solucionar por muchos otros caminos, te diría, sin causar un dolor de cabeza muy grande. Bien, de las supertasas van a estar hasta claramente relacionados con el lo que se puede hacer con la inflación, la recuperación, la demanda, el comportamiento de la demanda de dinero. Digamos, si uno ve el programa monetario que presentó el Banco Central, ahí hay una expectativa muy fuerte de remonetización, y entonces de que uno pueda dejar que parte del stock del LEVAC se licúe al no renovarlo, y también va a haber espacio para una baja de tasas de interés, pari passu, la caída en la tasa de inflación. Son todos temas que alguien puede decir, me gustaría creerlo cuando lo vea, pero entonces hay que dar un poquito de espacio al tiempo para que muestre por qué lado va la cosa. Muy bien, nos vamos a un corte, José, y seguimos hablando con José Sciaba Serrate a la vuelta. No se vayan. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. La Equitativa, más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas, hogar, vida, caución y agro. La Equitativa, desde 1897, gente segura. Continuamos en Pool Económico, estamos conversando con el economista José Sciaba Serrate. José, seguimos. El tema de la ley antidespido, ¿vos cómo la ves? ¿Impedirá, como dice el gobierno, claramente generar nuevos empleos? Tiene un parecido con los allanamientos del juez Casanelo. Mira qué imagen. Ha sido tan anunciada, con tanta antelación, que realmente quien tiene necesidad de despedir tiene todo el tiempo para hacerlo, para ajustar su dotación de personal antes de que la ley sea sancionada. Y si es así, pues es posible que tengas el efecto negativo que se quiere evitar antes de tiempo y te quedes con el aspecto que el legislador probablemente no busca, y es el hecho de que, dada esa traba, el empleador que necesite contratar más gente lo piense más de una vez. Así que me parece que nos hemos quedado un poco con el peor de los dos mundos, y con una trifulca política que ya fue por su propio carril, una especie de disputas donde uno ve que hay una separación muy clara entre el gobierno y la oposición en este tema, aun cuando las provincias están planteando los problemas que tiene la ley de despido, las pymes están planteando los problemas, y a esta altura se está hablando de hacer como una legislación en paralelo para atender los problemas que tienen esos sectores. O sea que me parece que ha sido una iniciativa que se podía haber hecho de una manera mucho más constructiva, mucho mejor. José, para bajar la inflación, volvemos al tema de inflación, ¿es un tema fiscal y monetario, o en realidad lo que el gobierno no puede decir abiertamente es que hay que generar un poco de recesión y baja del consumo para que los precios y la inflación se modere o bajen las tasas? Bueno, yo te diría que lo que nos está generando escozor, llamarlo inflación es quizá una exageración, es el impacto casi directo ¿de la devaluación? De la devaluación, de la reducción de retenciones, de los aumentos de tarifa, ¿no? El proceso inflacionario en sí es un proceso que involucra a toda la canasta de bienes y que
claramente se ha acelerado, pero a un ritmo mucho menor. Necesitamos separar, frenar de alguna manera la magnitud de estos ajustes que son por única vez, y después ver con qué residuo nos quedamos. Y probablemente entonces ahí veamos una tasa de inflación alta, pero sensiblemente más baja que la que hoy nos está de alguna manera choqueando. Eso es lo que la gente no ve. Eso es lo que no se ve, obviamente cuando uno padece el impacto, total. Procesos inflacionarios que no paran, ¿no? Seguro, seguro. Yo diría, en todos estos años de kirchnerismo que hemos tenido, muchos esquemas de política monetaria, de desenfreno, etcétera, si hay algún rasgo característico de ese periodo es que la inflación ha sido alta, pero no se ha espiralizado, a diferencia de otros procesos en Argentina. O sea, hemos tenido, por ejemplo, a fines del 2013, principios del 2014, cuando hubo una devaluación de Kicillof en enero muy fuerte, un proceso de suba en la tasa de inflación similar al actual, donde la comparación interanual llegó a ser del 40%, del 41%. Pero cesado el impacto de la devaluación, la tasa de inflación volvió al nivel anterior. Es decir, es probable que tengamos una inflación alta de herencia, que no la hayamos afectado tanto, pero no lo sabemos, y que después, si nos aplicamos a una política monetaria de moderación, pueda disminuir y pueda de alguna manera apuntar a las metas que, insiste, Prat Gay, él tiene para la inflación este año, a lo mejor con una definición para este año que involucre la velocidad de crucero que tenga la inflación en los últimos 3 meses del año. Claro. A lo mejor ahí puede llegar a ser parecido al 25%, si no es evidente. Sí, lo importante son las señales también, ¿no? Las señales y hacia dónde deriva todo este proceso, que es algo que hoy no podemos contestar de una manera satisfactoria porque estamos en el medio del impacto de la suba de tarifas. Así que yo creo que la inflación es algo que quizás con un poco de suerte, sin magia, podamos tener declinando o pareciéndose a las metas en los próximos 3-4 meses. Bien. Sí, José, si el dólar sigue estable en torno más o menos a los 15 pesos en diciembre, ¿tendremos un atraso cambiario y habría que devaluar otra vez? Bueno, yo creo que la política económica ha sido definida como de gradualismo económico. Sí. Sacamos o eliminamos el cepo, no totalmente, pero en los hechos casi como si fuera totalmente, de una manera muy rápida. Pero no eliminamos el atraso cambiario. Una devaluación muy importante, pero el tipo de cambio sigue con algún grado de atraso. ¿Cuánto? Es difícil saber porque deberíamos conocer cuál es el tipo de cambio de equilibrio. Y el tipo de cambio real de equilibrio, y eso no es observable. Hasta que dijeron, no, mejor lo frenamos ahí. No, yo creo que la idea era hacer esto en 2 tiempos. Sí. Una primera salida del cepo con una devaluación, pero no necesariamente buscando una sobreexageración de la devaluación, sino una devaluación que permitiera eliminar los controles cambiarios, hacer una política gradual, estabilizar el nivel de precios y quizás cuando tengamos una inflación baja, estable, podamos permitirnos dejar que el tipo de cambio busque corregir el remanente, el atraso, sin temer que eso arrastre de vuelta a todo el contexto inflacionario. Me parece que esa es la política que ha querido seguir el gobierno, la que va a seguir el gobierno. En 30 segundos, ¿están viniendo o van a venir inversiones? Yo creo que sí. Estamos viendo muchos anuncios, más de lo que uno se podía imaginar. Si uno se toma el trabajo de anotarlos, puntillosamente. Lo que pasa es que es difícil de cantar ahora cuántos de esos anuncios son meras relaciones públicas o relaciones institucionales. Sí, esa es la pregunta, de ¿no? la verdadera intención. Creo que en muchos sectores hay mayor rentabilidad o hay políticas que apuntan a una mayor rentabilidad y los anuncios que tienen esas áreas, lo que tiene que ver con el agro, con la minería, el anuncio de Vale de retomar, por ejemplo, el proyecto de potasio. Todo eso, tenemos los indicios, tenemos los anuncios, hay que dejar pasar el tiempo para ver que se concrete, pero a priori, uno diría, esas inversiones tarde o temprano van a venir. En otras áreas, a lo mejor son más dudosas, pero es difícil contestar eso de una manera fehaciente en este momento donde se están acomodando los tantos y la propia rentabilidad. Es difícil contestar esto en sectores donde la rentabilidad, a lo mejor por el impacto del aumento de tarifas, la retracción del consumo, se ha reducido. Pero yo diría que era mucho más difícil cerrar lo que se ha cerrado en términos de acuerdo con los holdouts, por ejemplo, que conseguir alguna respuesta positiva de la inversión después de varios años
de decaimiento en la inversión y donde uno entiende que claramente volviéndose a ver libertad en el movimiento de capitales, en la posibilidad de girar utilidades y todo lo demás, yo creo que muchas empresas ya instaladas en la Argentina deben tener proyectos que implican un riesgo acotado, de expandir, de ampliar, de volver a actualizar, digamos, su tecnología, es decir, no grandes proyectos de inversión, pero que sumados pueden movilizar la inversión. Así que yo soy, en ese sentido, optimista. José Seabra Serrate, como siempre, un gusto, un placer escucharte. Gracias. En tus explicaciones, y lo invitamos al Seminario de Economía y Finanzas en Expo Estrategas 2016, que lo va a poder escuchar, un análisis, como siempre, muy interesante. Gracias. Por estar, nos vamos a un corte y ya volvemos, no se vayan. Continuamos en Pool Económico, estamos con Dionisio Quesada, que es gerente comercial de QBE Seguros La Buenos Aires. Un gusto, Dionisio, que estés acá con nosotros. Usted conoce al grupo, integra el grupo de las primeras 15 aseguradoras de riesgos patrimoniales en materia de producción en la Argentina. A junio de 2015, según el balance anual, emitió 3.622 millones de pesos de primas, y a diciembre el número a los 6 meses del ejercicio arribó a 2.105 millones de pesos de primas. Hice una introducción de números. La compañía se desprendió ya de lo que era la cartera de riesgos de trabajo, así que están operando en seguros patrimoniales. Dionisio, contanos cómo cerró el balance a marzo y cómo viene este último trimestre del ejercicio. Bueno, nosotros realmente venimos muy bien. Nos habíamos planteado un desafío para este primer trimestre muy grande respecto de lo que había sido el trimestre de 2015. 2015 para nosotros fue un año de crecimiento, si bien en los números por ahí no se vio tanto, nosotros crecimos un 25%, pero si aislamos estratégicamente los negocios en los que en el 2015 decidimos salir, ese crecimiento lo llevamos a un 34%. Y para este año ya nos habíamos posicionado por encima del 40%. Era algo, como digo, y es algo desafiante por cómo empezó el año. Sin embargo, en este primer trimestre las cosas han ido bastante bien y estamos en presupuesto y hasta superándolo por un poco, lo que nos invita a seguir peleando y a utilizar las mismas armas que venimos llevando en estos 3 meses. ¿En qué ramos están colocando el énfasis para en la estrategia comercial de la compañía? Como estrategia, lo que básicamente nosotros nos pusimos como meta era mantener la porción de mercado que tenemos en autos e incrementar, sí, en mucho más que la inflación, el resto de los ramos, todo lo que era el property tradicional, dejando de lado la cartera de autos. Entrando de nuevo en lo que es nuestro negocio corporate, de pymes y algunas alianzas, ¿no? Todo esto de alguna manera consolidado en la estrategia que el grupo está teniendo en la región. Nosotros justo este mes se cumple un año de nuestra oficina regional, la misma está en Miami y hay un centro de excelencia en el cual nosotros ya podemos contar con recursos para volcar riesgos que requieren un know-how determinado, ¿no? Mira qué interesante. Con el tema de la inflación, la realidad es que está pegando fuerte en el bolsillo de la gente, en lo que hace a las pymes fundamentalmente, a las grandes empresas. Y en el mercado de seguros vos decís que, digamos, de este primer trimestre fue bueno. Es como si a veces el mercado de seguros fuera, tuviera un delay para sentir los golpes de la inflación. ¿Cómo funciona? Es cierto. Particularmente en nuestra compañía podríamos decir que si bien es algo en lo que uno tiene que estar muy encima, nosotros teniendo una cartera de un poquito más del 60% en autos, la realidad es que la inflación en autos viene bastante bien acompañada. En lo que tiene que ver con toda nuestra cartera de líneas personales, la emisión es mensual, con lo cual mensualmente
Claro. Y en base a las herramientas que tiene el mercado para determinar la cifra de los autos, nosotros permanentemente estamos actualizando esos valores, y en todo lo que tiene que ver con flotas, nosotros también vendemos una cláusula de estabilización de sumas de 25 o el 35%, con lo cual te podría decir que en ese 60% de nuestra cartera tenemos la inflación Claro. bastante agotada. Después El del resto son 40 los- restante que me claro. queda, te podría separar que un 20% de eso está en dólares, con lo cual Ajá. también de También. alguna manera tengo paliado, y en Sí. el resto restante hay que trabajar bastante para que se actualicen las sumas año a año al Claro. renovar las pólizas, pues si no, efectivamente uno queda bastante desfasado. Hoy estamos para todo lo que es nuestro... Lo corporativo, ustedes lo tienen todo en dólares. Exactamente. Y para todo lo que es el segmento de pymes, que es donde cuesta más trabajo actualizar las sumas, nosotros este año estamos implementando herramientas tecnológicas en las cuales, por ejemplo, puede permitir los metros cuadrados como un dato adicional, y eso Sí. entonces nos va a llevar a nosotros a poder tener un índice de construcción, por ejemplo, que Ajá. aplique directamente sobre los metros cuadrados que tenés asegurado, y eso de alguna manera nos empieza a tener Es ayornada interesante porque en lo las que hace, cifras. bueno, líneas personales, pero también en empresas, En las todo lo que es empresas es donde más construcción, exactamente. queda hay un Y es infraseguro muy importante. y es una discusión permanente el poder diferenciar lo Claro. que es aumento de tasa de actualización de sumas. ¿Cómo piensan cerrar 2016 como año calendario, con una producción y un crecimiento superior a 2015, o si empatan ya están contentos? No, Porque nosotros... es un año complicado. Sí, es un año complicado, como dije, y arrancó complicado también, pero sin embargo estamos en presupuesto, con lo cual nuestra idea es crecer todavía más que en el 2015. Tenemos un objetivo del 40%, y bueno, todo indica que si seguimos en el tren en el que venimos, lo podríamos llegar a alcanzar, así que estamos Así todos que- muy motivados con eso. Muy bien. Como última pregunta, ¿qué diferencial le da QBE con respecto a otras compañías a quien, digamos, Al productor, Hay un productor público o al, muy... estamos hablando en la tele, así que al productor, y también puede ser al empresario, ya sea Sí. de pymes o de Bueno. grandes corporaciones. A ver, yo creo que A todos. la realidad es que hoy por hoy somos, dentro de las 15 líderes que nombraste, de las pocas que representamos capitales internacionales y que pertenecemos a grupos. Se han ido consolidando y cada vez quedamos menos. Eso para determinado nicho de cliente y productor o broker internacional representa mucho. Y después, para lo que es el resto de los productores, tenemos una oferta de productos muy amplia. O sea, trabajamos en muchas líneas de negocio, y a su vez tenemos un apetito también amplio, y hoy incrementado por esto que te contaba de una estrategia regional. Y creo que eso ayuda a brindar soluciones integrales para los clientes que nos acercan. Históricamente son una compañía que ha trabajado con brokers y productores. ¿Qué otros canales están Bueno, trabajando? nosotros particularmente también trabajamos con muchos bancos, trabajamos en alianzas con muchos retailers o empresas de turismo, en las cuales uno Sí. puede afianzar sobre líneas personales, básicamente. Y también tenemos nuestro espacio web en el cual trabajamos. Somos una compañía multicanal. Multicanal. ¿Tuvieron algo que dijo el accionista cuando hubo cambio de gobierno, cambio de autoridades económicas, cambio de escenario político? La realidad es que ¿Cómo no... reaccionó el accionista, que recordemos que es un accionista australiano, digamos, Sí. es un grupo de La- origen australiano? La realidad es que particularmente nuestro accionista entró con el gobierno anterior, o sea que realizó la oferta o la apuesta más fuerte. El desembarco fue con el gobierno fue anterior. con el gobierno tal cual, sí. anterior, los últimos 2 años de ese gobierno. Pero sí, en materia de seguros estamos esperando de que existan algunas reglas más claras, sobre todo en todo lo que nosotros pertenecemos a un grupo internacional, con lo cual hay mucha cesión de prima y a su vez de riesgo. Sí. Y la verdad que en el último tiempo todo eso estuvo bastante complicado, y apuntamos En el que a tema eso de- se de- aceite Se bastante refería más. al tema de reaseguros específicamente, puntualmente. por ejemplo. Justamente esa era la pregunta. El tema de reaseguros. ¿Qué escenario ves vos de corrección tendría que haber? Y yo calculo que algún tipo de apertura, no sé si volver a foja cero de lo que fue en la previa, pero sí tendrían que volver a trabajarse sobre aquellas
compañías que estaban autorizadas a hacerlo antes de la modificación. Tal cual, las que quedaban admitidas, las que no se Las instalaron, admitidas, las admitidas, las que no se instalaron. ¿Identificás algunos otros temas de lo que globalmente podemos llamar política aseguradora? ¿O identificás o identifica el grupo que requerirían algún retoque, algún cambio? Ya el gobierno hizo un cambio en materia de inversiones, que lo hemos comentado muchas veces. Mencionaste el tema de reaseguros como algo donde habría que rever un poquito la mecánica. ¿Identificás algún otro tema en materia de política aseguradora? Sí, por ahí queda todavía un tema de control sobre los números y libros de la gran cantidad de compañías que formamos parte de este mercado. Creo que esa asignatura quedó pendiente también del gobierno anterior y bueno, hay que empezar a trabajar sobre los números técnicos. Claro, sobre el resultado técnico y no tanto darle rienda suelta al resultado financiero como fue durante tantos años, ¿no? Dionisio, nuevos ramos, ustedes son operador de agro. Sí, nosotros somos operadores de agro, habíamos desaparecido hace un par de años, habíamos tomado la decisión, me acuerdo que me llamaste y te dije, mira, pase a no estar en la grilla. Volvimos, por suerte, volvimos con un gran empuje para determinadas áreas, la verdad que quisimos empezar de a poco. Nos fue bastante bien en lo que tiene que ver con la repercusión en nuestra red comercial. Fue un año complicado igual para todos. Estamos esperando a ver cómo termina de cerrar esta campaña, falta muy poco. Y después en lo que tiene que ver con esta estrategia de grupo, estamos incursionando en nuevos ramos de responsabilidades civiles. Estamos trabajando de nuevo en D&O y E&O, que eran mercados en los que no estábamos, pero nuestro grupo es fuerte a nivel mundial. Y sí estamos volviendo un poco a lo que era la historia de la Buenos Aires en sus orígenes, ahora de la mano de QBE, a todo lo que es el negocio de energía y pesado que nos interesa y todavía tenemos clientes que nos recuerdan. Claro, así que volveremos. Sí, claro, eran muy una gran trayectoria en esa. Exactamente. En eso, así que van a seguir. Y agro, cortito, pero ¿qué y agro pasó? Sí, agro... digo agro porque la siniestralidad con ¿cómo se llama? La siniestralidad del mercado del niño, fue mala. Sí. Nosotros obviamente todavía no se cerró, con lo cual no te puedo decir en cuánto estamos, pero sí hemos crecido, al hecho de no estar a estar hoy, hemos crecido en un 400% en nuestra cartera. Pero igual hicimos muy poco de lo que es el multirriesgo, con lo cual lo que es el riesgo de inundación a nosotros no nos afecta tanto como si el granizo. Claro, totalmente. Dionisio Quesada, director comercial de QBE Seguros La Buenos Aires. Muchas gracias por estar gracias a ustedes. Nos vamos, Raúl. Lo esperamos el próximo martes a las 11 de la noche acá por Metro. Gracias por estar ahí. Chau.